Hola, ¿cómo están amigos? Saludos desde Paraguay. Hoy quiero compartir con ustedes cómo dibujar un dodecaedro en 3D con sólidos en AutoCAD a través de Python, y con la librería Pwin32. Un dodecaedro es un poliedro que tiene 12 caras y se forma a partir de pentágonos. Vamos a dibujar el dodecaedro de esta forma. Dibujamos una esfera en 3D, y luego con el comando Slice, hacemos 12 planos de cortes a la esfera, para obtener así el dodecaedro. Para lo cual necesitamos determinar los 12 planos de corte, a través de planos determinados según 3 puntos. Como todos sabemos, 3 puntos determinan un plano. En este caso los planos de corte serán los vértices de cada pentágono que forman el dodecaedro. Los ángulos de los planos de corte se obtienen dividiendo 360 grados sobre 5, eso nos da 72 grados. Hay un desfase de 36 grados entre el pentágono superior y el inferior del dodecaedro en planta. Para los otros vértices de los pentágonos ocurre lo mismo. Vamos a guardar los ángulos de corte en listas, para poder usarlos después para generar los puntos correspondientes a los vértices del dodecaedro. Creamos las funciones que nos darán las coordenadas de los puntos. Esto podemos hacerlo con un bucle for, o con la opción map. Me gusta más usar map y lambda. La ventaja de usar map es porque ya nos devuelve una lista. En este caso la función que creamos nos devuelva las coordenadas x, y z de los 5 vértices de cada pentágono. Debemos transformar estas listas en variables tridimensionales de doble precisión para usarlos en AutoCAD. Para eso usamos la función point. No hace falta dibujar los puntos, pero en este caso añadimos los 20 puntos que son los vértices de cada pentágono. Con la opción Add Point, añadimos los puntos en Model Space. Acá podemos ver los puntos generados de cada vértice de los pentágonos que forman el dodecaedro. Estos puntos nos servirán para los planos de corte para el comando Slice. Añadimos la esfera con la opción Add Sphere. Para cortar la esfera usamos Slice Solid, que es un método derivado del comando Add Solid. Para usar Slice Solid, necesitamos 3 puntos que determinan el plano de corte, y una opción booleana, que determina si se borra o no uno de los dos sólidos que se forman con Slice Solid. Para conservar la parte que nos interesa usamos la regla de la mano derecha, en el orden de los puntos de los planos de corte para el método Slice Solid. Ya que con la opción Slice Solid y la opción False, borrará uno de los dos sólidos que se generan con el plano de corte. Si le ponemos True, conservará los dos sólidos. En este caso, conservará la porción negativa del plano de corte, conforme regla de la mano derecha. Ahora ejecutamos nuestro código hecho en Python. Y finalmente tenemos nuestro dodecaedro dibujado. El dodecaedro estará inscrito en la esfera con radio R que indicamos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. En la descripción del video postearé el código fuente en Python.